Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a estudiar un tema bastante práctico en el cual analizaremos las clases de normas jurídicas. Existen diferentes clasificaciones, pero nos enfocaremos en analizar específicamente las que ha determinado Herbert Hart. Para él, Herbert Hart dice que las normas jurídicas pues, son bastante complejas de comprender y que por lo tanto resulta bastante útil el poder hacer ciertas clasificaciones para comprender todavía mejor en qué consisten cada una de ellas. Es así como Herbert Hart decidió interpretar que existen las normas jurídicas desde prácticamente dos perspectivas, que en lo personal me gusta mucho compararlo como que si fueran dos caras de una moneda. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos las normas primarias, mientras que por la otra parte tenemos las conocidas normas secundarias. Debemos declarar que es, por esto, una parte, cada una de una moneda, porque no hay una diferencia jerárquica entre cada uno de estos tipos de normas. Es decir, no solo porque la Constitución es la norma suprema en El Salvador, significa que va a estar compuesta sola de normas primarias, sino que va a tener ambas. De manera que las normas primarias se ven complementadas gracias a las normas secundarias. ¿Y cómo así? Pues vean, las normas primarias básicamente consisten en establecer las normas de comportamiento, que también podemos llamar como tipo básicos, es decir, que imponen cuáles son las formas esperadas en que se comporte una persona y como consecuencia de ello, fundamentan reclamaciones ante un posible incumplimiento o bien para evitar también ese incumplimiento. Por el otro lado, tenemos que las normas secundarias se consideran como normas sobre normas, porque éstas cobran sentido únicamente al referirse a las normas primarias. Estas no se encargan de dar un comportamiento básico de las personas, sino que su función es garantizar el carácter explícito que tienen las normas primarias. Cabe recalcar que esta tesis de Herbert Hart tiene también otra tesis contraria en la cual se fundamenta de que solamente existe un tipo de normas y ese se conoce como el esquema unitario de las clases de normas jurídicas, donde básicamente esa teoría lo que nos dice es que solo existen normas de comportamiento y esas son las únicas verdaderas normas jurídicas que como consecuencia de la existencia de ese comportamiento es que las personas cuentan con derechos subjetivos o diferentes facultades para poder exigir ese comportamiento esperado o bien el resarcimiento de cualquier daño o reparación por haber fallado en el cumplimiento de la norma jurídica. ¿Cuál es la teoría más aceptada o la que tiene más sentido? Pues no solo porque la estemos viendo en este video, pero por lo menos esta es la que contemporáneamente más se acepta porque tiene mayor relevancia en cuanto a su aplicación. ¿Cómo? Pues se los muestro a continuación. Para entenderlo mejor, debemos de comprender que las normas primarias pueden ser de dos tipos principalmente. Aquellas que establecen obligaciones y aquellas que establecen permisos. Cada una de estas puede subdividirse a la vez en otras dos clasificaciones, de manera que las obligaciones pueden ser obligaciones positivas o también que se conocen como normas imperativas. Y las obligaciones también pueden ser negativas o que también se conocen como normas prohibitivas. Creo que el nombre es bastante claro, pero ya vamos a darnos ejemplos también para comprenderlo mejor. En cuanto a los permisos, tienen una variante bastante similar, porque los permisos pueden ser positivos en el sentido que permiten hacer algo, es decir, existe la posibilidad de hacer algo, pero pueden ser negativos también y existe la posibilidad de no hacer algo en específico. Para que nos quede más claro, debemos de verlo de esta manera. Las normas imperativas pues nos están ordenando a hacer una acción en específico, mientras que las normas prohibitivas nos están ordenando
a que nos abstengamos de realizar un comportamiento determinado. Vemos entonces que estas están contrapuestas la una a la otra. Y dependiendo de la redacción, vemos que podemos encontrar explícitamente una e implícitamente la otra. Como por ejemplo, imaginémonos que sus padres, que ustedes que están viendo este video, sus padres les dieran una orden, por ejemplo, de anda a sacar la basura. Entonces tienen un imperativo de sacar la basura. A la vez, eso les está estableciendo una prohibición de no abstenerse de sacar la basura. Es decir, tenemos una contrapartida siempre de cómo estas normas se están estableciendo. En cuanto a los permisos, básicamente nos permiten hacer lo que queramos, porque es lo que nos está diciendo, bueno, si usted quiere hacer esto, hágalo, no hay ningún problema. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque simplemente es un permiso. La misma lógica de los permisos negativos. Como por ejemplo, si ustedes van por la calle y ven un símbolo que dice se permite virar en U, ¿qué pasa si ustedes viran en U en esa zona? Pues qué bueno, porque está permitido. Y si no lo hacen, pues tampoco pasa nada, porque tienen el permiso de hacerlo. No es una obligación dar la vuelta en esa zona. Y eso es totalmente aplicable también a los permisos negativos, que permiten abstenerse de realizar algún comportamiento específico. ¿Y esto en la práctica cómo se ve? Pues les traigo aquí unos ejemplos. Creo que lo más conveniente en este momento sería que pudieran pausar un momento el video y que pudieran darle una leída a estos 3 artículos de la ley Bitcoin que tanto me gusta traer en los videos de clases. Y después de que ustedes los hayan leído, puedan hacer una clasificación por ustedes mismos y determinar qué tipo de norma primaria encuentran en estos 3 artículos. Por ejemplo, ¿cuál podrían considerar que es una norma permisiva, cuál una norma prohibitiva y cuál una norma imperativa? Cuando lo hayan analizado, entonces pueden regresar acá a ver la respuesta. Y bien, asumiendo que ya pausaron y se tomaron el tiempo de verlo, les comento. El artículo 3 de la ley Bitcoin dice: todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Es decir, que tenemos la posibilidad de expresarlo en otro tipo de moneda o podemos hacerlo en este criptoactivo. ¿Qué pasa si lo hacemos, si expresamos un precio en dólares? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si lo expresamos en Bitcoin porque se nos permite hacerlo? Bueno, qué bien, ¿verdad? Felicidades. Entonces, tal cual como lo pueden notar de esta redacción, estamos hablando de que contamos con una norma permisiva. Está dando un permiso positivo. Podrá ser expresado en Bitcoin. No es un imperativo ni una prohibición. Ahora bien, el artículo 5 de la ley Bitcoin dice: los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. ¿Qué tipo de norma primaria encontramos acá? Pues vemos, de manera expresa está estableciendo un comportamiento del cual se deben de abstener, por ejemplo, el Estado de realizar, que sería sujetar a impuestos las ganancias de capital. ¿Qué significa esto? Que si ustedes, por ejemplo, compraron un Bitcoin en $30,000 y luego ese Bitcoin, debido a las fluctuaciones del mercado, llega a valer 40,000, 50,000, 60,000 u otro número superior de dólares, si ustedes lo venden, significa que han generado una ganancia de capital. Esa ganancia de capital no debe de estar grabada con impuestos. Es decir, el Ministerio de Hacienda no le puede venir a decir: mire, págueme por esa ganancia. No, 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 no. No puede. ¿Qué significa eso entonces? Que está estableciendo un comportamiento que no se debe de realizar. Por lo tanto, lo podemos considerar que es una norma prohibitiva. Es una obligación negativa. Y por último, tenemos el artículo 6 de la ley Bitcoin que dice: para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Vean qué diferente esto, porque
Aquí en el artículo 3 hablaba de que se puede expresar el precio de los bienes en dólares, pero cuando ya estamos específicamente hablando de fines contables, se debe de utilizar el dólar como moneda de referencia. ¿Podemos usar el Bitcoin? Sí, podemos usar el Bitcoin, pero no puede faltar el dólar como moneda de referencia. Significa entonces acá que está dando un imperativo. Hay que hacerlo. Para fines contables siempre tiene que utilizarse el dólar como moneda de referencia. Por ello, encontramos acá una obligación positiva. Esto a la vez, entonces, de forma implícita, también implica una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? Pues no utilizar el dólar como moneda de referencia. ¿Ven entonces a lo que me refiero? Que cómo se pueden contraponer una a otra dependiendo de la redacción, pero el resultado al final es prácticamente el mismo. Ahora bien, en cuanto a las normas secundarias, dijimos de que se tratan de normas sobre normas porque garantizan el carácter explícito de las normas primarias. Pero no solamente hacen eso, sino que facilitan e institucionalizan la producción, creación y revisión de las normas primarias. Corrigen supuestos también de la ineficacia o de la infracción de las obligaciones jurídicas, es decir, que establecen las consecuencias en caso de que se infrinja una norma primaria. ¿Y cómo así? No entiendo. Pues vean, básicamente se refieren a lo siguiente. En primer lugar, las normas secundarias ayudan a identificar el procedimiento o modo de producción de la norma. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ley, podemos encontrar normas dentro de la ley que nos indican quién fue el que emitió esa ley, que debería de ser la Asamblea Legislativa. Y así sabemos, por ejemplo, cuál es el procedimiento que ésta tuvo que haber llevado a cabo, que sería el proceso de formación de ley que establece la Constitución. Asimismo, identifican la norma primaria y fijan su alcance. ¿Cómo podemos ver esto de una forma más clara? Regresemos siempre a estos ejemplos de la ley Bitcoin. Veamos que aquí dice que se utilizará el dólar como moneda de referencia. ¿Siempre se va a utilizar el dólar como moneda de referencia? Pues no. Aquí hay una norma secundaria que nos dice que para fines contables. Entonces, ¿cuál es el alcance de la obligación de utilizar el dólar como moneda de referencia? Es únicamente para fines contables. Entonces vemos que al determinar hasta dónde llega la norma primaria, esta adquiere un mayor sentido. Adicionalmente, nos ayudan a identificar a la autoridad competente y el proceso que debe de seguirse también en caso de que haya una infracción. Entonces, esto es lo que nos dice cuál es el juez competente, cuál es el proceso a seguir ante ese juez para poder hacer una reclamación. Ojo, aquí digamos que tenemos que ser bien claros porque las normas secundarias no solamente nos determinan cuál es el proceso, sino que nos ayudan a identificar cuál es el proceso. No solo nos dicen estos son los pasos a seguir, sino que también nos ayudan a darle un nombre a ese conjunto de pasos para poder identificarlos fácilmente. Eso nos lleva entonces al segundo aspecto sobre las normas secundarias, que además de que nos ayudan a identificar a esa persona encargada de producir las normas, es que también lo facultan a este para poder producir las normas y establecer sus parámetros de validez. ¿Qué tipos de normas pueden emitir? ¿De qué forma pueden emitir las normas? ¿Cuándo pueden emitir las normas? ¿Cuánto tiempo debe de transcurrir para que la norma se vuelva obligatoria? Etcétera. Y es así como también vemos que dan los procedimientos para la producción de la norma. Así como, por ejemplo, tenemos que existen en la Constitución, en los artículos 133 en adelante, el detalle de todo el procedimiento de formación de ley. Y por último, estatuyen también la competencia o otorgan las potestades a los jueces para poder, valga la redundancia, juzgar. Es decir, verificar si efectivamente se ha infringido una norma jurídica primaria y poder proceder como consecuencia de ello, establecer las consecuencias o diferentes sanciones.
Debemos declarar que en las normas jurídicas las sanciones para poder ser aplicadas tienen que estar siempre expresamente determinadas. El juez no puede inventarse las sanciones. Eso es principio de legalidad y reserva de ley. Es decir, una ley secundaria emitida por la Asamblea Legislativa tiene que expresar cuáles son las sanciones a imponer, como por ejemplo una multa o una pena de prisión por haber cometido un delito. A la vez, todo esto figura como una garantía del debido proceso, porque así los usuarios o personas que estamos aplicando o exigiendo el respeto de una norma jurídica, sabemos qué pasos se van a seguir por el juzgador y a la vez sabemos si el proceso se lleva en nuestra contra, qué cosas podemos hacer para garantizar de que nadie nos va a culpabilizar por algo que no hemos hecho. Así como, por ejemplo, tenemos derecho a un juez natural. ¿Qué significa esto? Que tenemos un juez derecho a un juez competente, que conozca de la materia jurídica de la cual se le está presentando el problema, en lugar de que se esté nombrando un juez que ya me odia y que yo ya sé que me va a querer mandar a prisión, solo porque sí. Ese tipo de cosas son las que pretenden evitar este tipo de normas jurídicas secundarias. Entonces vemos que todo esto hacen las normas secundarias. Desde la perspectiva que dijimos de la tesis unitaria, básicamente estas normas sobre normas es como que si no fueran normas jurídicas, pero vemos que sí tienen gran relevancia y lo más importante es que estas normas son coercibles, que como ustedes también ya verán en otros videos que les dejo también en la descripción y en la parte de la esquina superior derecha, podrán ver que la característica principal de las normas jurídicas frente a cualquier otro tipo de normas es que son coercibles, es decir, existe la posibilidad jurídica de aplicarlas de forma coactiva, es decir, de hacerlas valer a la fuerza. Entonces, estas normas secundarias también se pueden hacer valer a la fuerza, aunque no establezcan un comportamiento específico de una obligación o un permiso. Antes de presentarles un ejercicio práctico con el cual finalizaríamos la clase de este día, quiero darles algunos tips muy relevantes, y es que tenemos que considerar que todos los cuerpos normativos, entendidos estos como constitución, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas municipales, etcétera, se estructuran a través de artículos. ¿Cómo que artículos? Pues es justamente lo que vimos aquí en la ley Bitcoin. Vean artículo 3, artículo 5, artículo 6, etcétera. Eso es lo que facilita su identificación. Entonces, quiero que noten muy bien que en la práctica, artículo y disposición son sinónimos. Teóricamente tienen diferencias que abordaremos también más adelante, pero en la práctica se usan como que si fueran lo mismo. Entonces, a veces escucharán a muchos abogados o profesionales diciendo, de acuerdo con la disposición de la ley Bitcoin, es esto, esto y esto, que es lo mismo hacer referencia a un artículo. Entonces, esto tienen que considerarlo clave. En un artículo pueden haber más de una norma primaria y o secundaria. Es decir, un artículo no necesariamente es una sola norma. En un artículo pueden haber varias normas, tanto primarias como secundarias, o puede que solo hayan primarias o puede que solo hayan secundarias. ¿Quieren que se los demuestre? Pues aquí les traigo un ejercicio práctico para variar de la ley Bitcoin. Entonces, el artículo 7 de la ley Bitcoin dice, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así lo sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Qué extraño parece esto. El artículo 2, inciso 3 de la ley de competencia nos viene a explicar qué es un agente económico. Dice, para los efectos de esta ley, es decir, la ley de competencias, pero que por analogía podemos aplicar también en la ley Bitcoin, se considera agente económico toda persona natural o jurídica, pública o privada, dedicada directa o indirectamente a una actividad económica lucrativa o no. Súper amplio. Básicamente es
Realizar cualquier actividad económica se considera, o sea, cualquier persona que realice una actividad económica se considera como un agente económico. Entonces, ¿cómo clasificaríamos estas normas? Creo que pueden tomarse una pausa también e identificar cuál es la norma primaria, cuál es la norma secundaria, si hay una, si hay varias, qué hay aquí. Y ya que lo han intentado, veamos la respuesta juntos, que se las doy a continuación. En la primera parte del artículo 7 dice que todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago. La palabra clave entonces aquí la encontramos en que deberá aceptar. No le están preguntando si lo quiere aceptar. Tiene que. Encontramos entonces una norma primaria imperativa. ¿Por qué? Porque obliga a generar un comportamiento determinado, es decir, tiene que existir una acción específica que es aceptar el Bitcoin como forma de pago. No hay pierde, esto no es opcional, es obligatorio. ¿Quiénes están obligados? Pues ahí entra en juego la norma secundaria, el agente económico, determinando entonces específicamente el alcance de esa obligación. ¿Quién es el agente económico? Pues es lo que dice la ley de competencia. ¿Y siempre tiene que aceptarlo el agente económico? Pues no, porque hay otra norma secundaria aquí que nos dice que va a aceptarlo cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Independientemente del análisis de constitucionalidad, que podemos hacer esto por posibles violaciones al derecho de libertad de contratación, específicamente porque está limitando aquí la posibilidad de negociación de las partes, nos enfocamos específicamente en la función que está fungiendo aquí la norma secundaria. Y es que ya dice, esa obligación no es para todos, sino que solo para cuando estamos ante el caso de una adquisición de un bien o servicio. Ya sea que para el agente económico le genere lucro o no le genere lucro. ¿Y cómo va a ser eso de vender algo que no genere lucro? Pues que lo vendió al costo, por ejemplo. Pero aún así tiene que aceptar el Bitcoin como forma de pago. Entonces, en este caso, logramos identificar que hay una norma primaria imperativa y hay dos normas secundarias en un mismo artículo. ¿Y qué hay del artículo 2, inciso 3 de la ley de competencia? ¿Hay alguna norma primaria en este caso? ¿Será que el hecho de que establece que se considere como agente económico todo esto es una norma primaria? Pues la verdad es que no, porque no está mandando a las personas a realizar un comportamiento determinado, sino que más bien está explicando, está dando una definición, está determinando el alcance de la palabra agente económico. Por ello, toda esta parte del artículo la podemos clasificar como que si fuera una sola norma secundaria, que está determinando el carácter explícito de la norma primaria, es decir, por eso cobra sentido que hablemos de que se tratan de normas sobre normas, porque ¿de qué sirve hablar de agente económico si no sabemos qué va a hacer el agente económico? Que es lo que dice el artículo 7 de la ley Bitcoin. Y es así entonces como vemos la aplicación práctica de estos elementos que nos ayuden a comprender adecuadamente cómo podemos estudiar las normas jurídicas y cuáles son los significados y alcances que cada una de estas normas puede tener. Así es que si tienen alguna pregunta, obviamente que sea de la clase y no de alguna película de Marvel, por ejemplo, eh, pueden dejarla en los comentarios que con mucho gusto voy a estarlos revisando para darles alguna respuesta. Por lo tanto, con esto me despido, recordándoles siempre que con un like y si se suscriben al canal, pues nos estarían ayudando muchísimo para poder seguirles trayendo cada vez más y más contenido jurídico. Gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión.